Hoy en Creciendo Juntos. La violencia nace en la espiritualidad resultado del pecado. ¿Cómo podemos hacer desde la Iglesia para restaurar la paz y la justicia social? COP Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos señores, buenos días. Estamos otra vez en Creciendo Juntos, este programa de educación financiera, mayordomía integral y espiritualidad cristiana de Coaspire. Qué contentos nos sentimos de estar con ustedes, cada semana seguirnos en este espacio tan importante para nosotros y esperamos también que para ustedes. Vamos a hablar hoy de cómo la Iglesia puede responder a la situación de violencia, a una cultura de violencia que se ha instalado en todas las comunidades y que lamentablemente nos hace mucho daño y nos hace sentir tristeza y rompe esa relación de armonía y paz que debiéramos tener. Y tenemos de invitado hoy a Eunice Ramírez. Eunice Ramírez es una colaboradora del área de relaciones eclesiales de World Vision, República Dominicana, una persona con muy buena experiencia trabajando con organizaciones de base comunitaria y también en la iglesia. Por muchos años también se ha dedicado al pastorado, tiene formación en psicología y en el área de teología y está compartiendo con nosotros estos temas sobre violencia que son tan neurálgicos para la sociedad dominicana. Saludos, Eunice. Muchas gracias Robert, gracias Ari. Un gusto estar con ustedes y también saludamos a la audiencia. Es una experiencia bonita. Yo quiero comenzar el tema haciendo una breve reflexión de un texto que me encanta en Corintios, ¿verdad? De Pablo, que habla de que Dios nos hace hombres, mujeres nuevas y crea a partir de esos hombres y mujeres nuevas, nueva comunidad, donde hay relaciones de paz y de amor. Y en el libro de Efesios, esa imagen se usa para vincularla a la iglesia. Es decir, la iglesia como una comunidad nueva, como una nueva creación de una nueva vida para toda la sociedad. ¿Está la iglesia haciendo eso para la sociedad dominicana en relación con un tema tan fuerte que lo experimentamos diariamente como el de la violencia? Interesante pregunta. Definitivamente la iglesia está haciendo cosas de manera aislada para responder a la violencia de género, pero no necesariamente las que debe hacer e intencionalmente la que debería hacer. Esa violencia de género que está presente en toda la sociedad, tenemos nosotros que tener claro que se genera por unos patrones de comportamiento, unos patrones que están auspiciados por un modelo cultural, por un paradigma cultural de dominación, de sometimiento, de esclavitud y que no nos ayudan a crecer como personas. Y si nosotros entonces vemos la iglesia desde esa perspectiva que la ve Pablo en Efesios como una nueva comunidad, una nueva creación que genera una nueva comunidad de relaciones armoniosas, de relaciones basadas en el amor, la iglesia tendría que hacer un rol fundamental en la construcción de esas personas y esas nuevas comunidades que están relacionadas de manera diferente. Eso es así. La iglesia es la institución más adecuada para generar y modelar relaciones armoniosas entre hombres y mujeres, porque ella es la receptora de ese ideal de Dios, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto, bueno, en uno de los programas anteriores vimos que la violencia de género, como otras formas de violencia, es resultado de la naturaleza caída, como resultado de la separación del hombre con Dios y de la rotura de las relaciones, las 4 relaciones primarias: la relación del hombre con su Dios, la relación del hombre y la mujer consigo mismo, la relación del hombre con su prójimo y con la naturaleza. Entonces resulta, a partir del rompimiento de esas 4 relaciones primarias, entonces resulta la violencia, el dolor, el sufrimiento, el pecado, la opresión, la dominación.
La iglesia es receptora del proyecto de Dios, del reino de Dios que propone primero la restauración integral de ese hombre, ¿no? De esa naturaleza caída a través de Jesucristo, y propone un cambio de actitudes, de pensamiento y de prácticas. Entonces, como iglesia estamos facultados, ¿no? Para poder elevar, promover y también exhibir ese modelo de transformación y restauración de todas las cosas. Una cuestión importante es que tú mencionabas, la violencia de género se acuña en la cultura, esa cultura caída, que es el reflejo, ¿verdad?, del pecado y de la influencia del maligno y de nosotros mismos como resultado del pecado. Entonces, necesitamos como iglesia testificar, uno, del diseño original de Dios. ¿Qué diseñó Dios? Hombres y mujeres iguales en naturaleza y carácter, a imagen y semejanza de Dios, con responsabilidades y roles comunes de administrar la tierra, administrar la creación, de procrear la especie, de honrar a su Dios creador y de tener armonía con todos y todas. Entonces, desde ese modelo, la iglesia tiene un llamado especial a promover ese modelo original de Dios entre las relaciones de hombres y mujeres, pero también tiene la responsabilidad a través de Jesucristo de predicar y promover para que las relaciones sean transformadas. Pablo mismo dice que hay que renovar el pensamiento. Renovar el pensamiento implica ir desconstruyendo esas ideas, ¿no? Esas creencias, esos mitos, esos tabúes que idealizan probablemente a los hombres, que subordinan a las mujeres y que legitiman la violencia. Entonces la iglesia tiene la facultad también para promover y para contrarrestar, y desde su rol denunciador también para denunciar las situaciones de injusticia y de violencia. Estamos hablando aquí, ¿verdad?, de que vidas transformadas tienen como resultado un cambio mental. Así es, el poder del evangelio tiene la facultad para regenerar al hombre integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Ese poder del evangelio, ¿verdad?, que es llegar a alcanzar la gracia de Dios. Así es. Y nosotros vivir unas relaciones diferentes, ¿verdad?, de armonía, de paz. Porque ese cambio del evangelio debe producir un nuevo carácter, un nuevo comportamiento. Y ahí es un gran desafío, ¿verdad? Claro. Yo me sorprendí, señores, hace unos 2 años, en esa encuesta Latino Barómetro, yo vi los resultados y un porcentaje significativo, casi 50%, 46% en específico, de los discursos legitimadores de la violencia eran discursos de carácter religioso, y no de cualquier carácter religioso, sino de las teologías populares dentro de las iglesias evangélicas. Así es. O sea, que reflejaban lo que muchas iglesias evangélicas piensan y dicen. Es decir, que personas que dicen ser evangélicos tienen un discurso que legitima ciertas formas de violencia y de agresión. No solo a la mujer, en sentido general. En sentido general. Entonces viene la pregunta. Eso es bravo, ¿verdad? Entonces viene la pregunta, si la iglesia es la encargada de traer ¿verdad?, esa enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad?, el texto vivo que tiene que ver con justicia, con sanidad, con apertura, con salvación, con libertad. Si nosotros trabajamos con personas y si realmente trabajamos una transformación espiritual, social, en todo el aspecto, y si hay una mala interpretación del texto bíblico con relación a la contextualización cultural, pues entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué va a hacer la iglesia? Sí, y quizás es muy complejo, hablando desde la espiritualidad, porque siempre me marcó mucho lecturas de algunos consejeros pastorales que insistían tantas veces en la necesidad de no solamente experimentar una conversión religiosa, sino experimentar una conversión emocional. Sí. Porque tenemos un discurso y por la otro lado van es nuestras diferente. emociones, nuestros sentimientos y Sí. nuestro carácter. Señores, pausamos brevemente y casi volvemos ya a Creciendo Juntos.
Conoce más sobre nuestras ventajas y beneficios en copaspire.com. Regresamos en Creciendo Juntos y estábamos hablando de esa necesidad de que la iglesia trabaje no solamente esa dimensión que nosotros llamamos espiritual, entre comillas. La espiritualidad debe ser como un eje que aglutine todas las dimensiones de la vida. Entonces decíamos que muchas de las cosas, decimos un discurso religioso, espiritual, pero es divorciado de nuestro carácter, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y la espiritualidad debe transformar eso. Pero para que la espiritualidad transforme las realidades opresoras y de injusticia y de violencia, tiene que estar esta conectada con nuestro modelo y estándar, que es Jesucristo. O sea, lastimosamente nosotros estamos reproduciendo una espiritualidad que es muy religiosa y que está definitivamente conectada. No se ha podido desprender de la cultura, ¿no? Nosotros estamos hablando que lo que fomenta la violencia y esos discursos religiosos violentos que dañan a las personas, ahí está implícita nuestra cultura, nuestra cosmovisión, lo que pensamos y lo que hemos heredado del pensamiento de otros. Entonces, lo primero y lo fundamental es que necesitamos desaprender. Como cristianos y cristianas, como hijos e hijos de Dios, necesitamos desaprender la cultura y pasar a la renovación de nuestro carácter a través de Jesucristo. O sea, renovar el pensamiento, no adaptarnos a la cultura actual, es decir, no validar prácticas culturales dañinas que se anteponen a los mandatos y preceptos establecidos por el Señor. Por un lado estamos legitimizando, por un lado sabemos que Dios no es sádico, que Dios no se goza con el sufrimiento de la gente y que precisamente entrega a su Hijo Jesucristo con la finalidad de acabar y erradicar la injusticia, el dolor y el sufrimiento. Pero por otro lado, entonces predicamos que sí, que Dios legitima relaciones violentas. Entonces, primero es revisar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra práctica y adoptar la naturaleza de esa cultura divina, de esa cultura de Jesucristo, ¿no? Es decir, ser contracultura en este ser mundo. Contracultura, ir contracultura definitivamente. Sí. Otro aspecto importante es que como iglesia debemos entender que fuimos evangelizados, Robert, en nuestra América Latina fuimos evangelizados por personas que no necesariamente estaban sensibilizados sobre estos temas. Quizás ni siquiera estos temas estaban abiertamente expuestos ante todos. Entonces, necesitamos reconocer como iglesia que no necesariamente tenemos todas las herramientas para abordar todos los temas difíciles que estamos teniendo. Entonces, una de las cosas que debemos hacer como iglesia es sincerarnos y reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras fortalezas y identificar que realmente no lo hemos estado haciendo bien. Cuando tú tienes una comunidad de fe que aloja personas que están recibiendo violencia entre sí, pero que están también validando la violencia, tú lo oyes. Ah, sí, ese se la buscó, validando la violencia hacia afuera. Entonces tú tienes que pensar, necesitamos cambiar el discurso, necesitamos sensibilizarnos, necesitamos releer la Biblia desde una perspectiva cultural contextualizada, ¿verdad? No validando lo que la práctica cultural del país que daña, sino también importantizando e imponiendo la cultura de justicia. Eunice, en este sentido estamos diciendo que no es que a esa mujer, a esa persona que se va a acercar a usted como líder espiritual, que usted le dé una respuesta porque usted entiende qué es, sino que hagamos una reflexión. Le estoy diciendo lo correcto. Esta mujer que está siendo víctima de violencia, su esposo está en la calle con otras personas, está expuesta a enfermedades, está expuesta a tantas cosas, y mi respuesta como líder espiritual es aguante, que ese es su esposo, ese fue el que Dios le dio, él es la cabeza, es decir, vamos a reflexionar, eso es lo que dice la palabra de Dios. Estoy yo trayendo vida con esa respuesta. ¿Qué está pasando emocionalmente con la respuesta que yo estoy dando ante la necesidad de esta persona que viene destruida, que viene humillada, que viene enferma, que viene maltratada? La comunidad de fe debe ser una comunidad sanadora, terapéutica, que transforme y que restaure, como una antítesis, un modelo de restauración que vamos a recibir con el establecimiento del reino de Dios, que es el propósito de Dios para todos, ¿verdad? La restauración completa de todas las cosas. Entonces, definitivamente la iglesia tiene un llamado, una responsabilidad de
crear competencias y habilidades que realmente sean pertinentes al tiempo y a las realidades y a las demandas. Cuando nosotros no usamos responsablemente la Biblia, cuando nosotros no entendemos la realidad que está viviendo la gente, no somos empáticos, nuestra respuesta definitivamente va a ser lacerante, no liberadora y va a ser dañina. Vamos a contribuir, en vez de resolver la situación, vamos a contribuir a generar y a revictimizar a las personas. Entonces, es importante que la iglesia, vuelvo y digo, la iglesia necesita revisar sus capacidades y competencias y reconocer que necesita herramientas para poder abordar este tipo de problemáticas. La respuesta no debe ser la oración y ya. Muchos de los casos que nosotros hemos estado viendo es que cuando un hombre recibe violencia o una mujer es violentada, la decisión del pastor, del líder de la iglesia es ore. Aguanta, soporta y resiste, como la canción. Exactamente, pero entonces Jesús no le dio ese tratamiento al hombre y a la mujer que sufría por diferentes condiciones cuando estuvo aquí. Y el Evangelio nos presenta a un Jesús que sale al encuentro, que acoge, ¿sí?, que contiene a la persona, pero además que denuncia la injusticia y restaura la dignidad incluso social de la persona. Entonces, nuestra respuesta como iglesia debe ser al nivel de la respuesta que Jesús dio. O sea, los recursos de fe, en este caso la oración, son importantes, pero no son los únicos recursos que tenemos nosotros para responder. Hay también una acción pastoral que tenemos que hacer frente a esas víctimas de violencia, frente a esas personas que su vida física incluso está en riesgo. Yo pienso que este tema nos, como personas de fe vinculada a las iglesias, que quizás hemos tenido experiencia en el ministerio, nos lleva a ser sensibles y reconocer que no hemos sido lo mejor posible. No hemos trabajado lo mejor que se puede, y ahí a tomar una reflexión y ser humilde y saber que tenemos que cambiar en este tema y que tenemos que ser más proactivos y que debemos usar los recursos de fe como la oración y otros recursos pastorales para responder a esta situación. No es suficiente lo que hemos hecho. Este tema está presente al interior de nuestras comunidades. Este tema nos desafía diariamente a través de los medios de comunicación y a través de la realidad concreta de familias, personas que sufren y que son víctimas de todo tipo de violencia. Nosotros tenemos que responder de otra manera. No invalidamos la oración ni la influencia del Espíritu en todos los procesos que hacemos, pero debemos entender que Jesús no solo oró, Jesús actuó. Y cuando estamos hablando de la vida de una persona, de la integridad física, espiritual, emocional de una persona, estamos hablando de que además de orar hay que actuar. Entonces, lo primero es que cada uno debemos revisar nuestra propia experiencia, nuestras actitudes, nuestros comportamientos frente a la situación de género, porque mientras más comprendamos la situación y desaprendamos esos estereotipos, más capaces estaremos de leer la realidad, de ser empático con el que está sufriendo la situación y de responder y buscar herramientas para responder responsablemente. La otra cosa es que nosotros como iglesia necesitamos incorporar, modificar nuestro accionar como iglesia, nuestra tarea como iglesia, desde la ideología del pensamiento, ¿no?, desde la información, el discurso que tiene que ser coherente con Jesús, que es nuestro modelo, y coherente con la práctica y el discurso, hasta también un uso pertinente de la palabra. Muchas veces la violencia se legitimiza con textos bíblicos. Entonces tenemos que reconocer que quizás no hemos sido muy capaces de releer la Biblia a partir de nuestro contexto. Era lo que tú decías ahorita. Exactamente, y es una pregunta que tenemos ahí en que vamos a una breve pausa y volvemos en breve. Llámanos para informarte y síguenos en las redes sociales.
Ya estamos de regreso en nuestro programa. Recuerde que puede contactarnos al 809-284-6566, hacer su preguntita, enviar su nota de voz. Nosotros estamos aquí para responderle, y si quiere que este tema llegue a su iglesia, a su comunidad, al colegio, a su institución, puede contactarnos al 809-688-5101. Y viene la pregunta que estaba antes de la pausa: ¿cómo nosotros podemos tener una lectura correcta de la palabra de Dios para utilizar esos textos bíblicos de forma que nos den vida, que nos maten, que nos hagan daño? Que cuando yo utilice el texto, lo haga de una forma correcta, entendiendo lo que realmente dice. Partiendo primero de que la relectura del texto bíblico tiene que involucrar primero el reconocer a quién le estaba hablando el Señor, en qué contexto social, político y cultural se estaba hablando, ¿verdad? ¿A quién fue dirigido ese mensaje? Y discriminar, poder identificar cuán valioso y pertinente es para mí en este tiempo. Eso no significa que le estamos quitando crédito a la palabra, sino estamos utilizando adecuadamente la palabra y estamos aprovechando la palabra en nuestro contexto, en nuestra realidad actual. La otra cosa que es importante es desmitificar, ¿no? Cuando nosotros hacemos una exégesis, cuando hacemos un análisis bíblico, ese análisis tiene una influencia de nuestra cultura, de nuestro pensamiento, del pensamiento de otros. Y muchas veces lo menos que tiene es el pensamiento de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser también, discernir, ¿no?, espiritualmente y lógicamente, cómo ese texto que yo estoy usando, que me estoy aplicando y que le estoy aplicando a otros, realmente resulta liberador y refleja la intención de Dios y el modelo de Jesús. El otro aspecto importante es que nosotros tenemos como iglesia que reconocer que como iglesia somos una comunidad terapéutica, sanadora y restauradora, y que debemos ser promotores de la justicia que transforma al ser completo, ¿no? Y tenemos que reconocer que debemos ser más objetivos e intencionales en lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos muchísimos espacios y muchísimas iniciativas dentro de la iglesia que no necesariamente estamos aprovechando, que pudieran resultar como ayudadores para frenar la violencia de género. Nosotros tenemos cotidianamente consejería pastoral, tenemos consejería matrimonial, prematrimonial, tenemos charlas de parejas, de noviazgo, de solteros, incluso tenemos charlas y procesos, hasta risores hacen las iglesias con parejas. Entonces, es necesario que nosotros hablemos claro. Es necesario que nosotros abordemos la realidad que está pasando. En una de las iglesias que estuvimos, nos dijo una persona: mire, yo a los risores de pareja no voy de mi iglesia. ¿Por qué? Porque nada más le hablan a uno del tema bonito, del tema chulo, incluso del tema sexual. Pero los problemas reales que está teniendo la pareja, de violencia, que dañan a la pareja y a la familia, eso no lo hablamos. Entonces nos pasamos 3 días en un resort comiendo y en la piscina y en un espacio romántico que alimenta la carne, ¿verdad? Y los deseos y las sensaciones y las emociones, pero en realidad cuando regresamos probablemente esa misma noche hay un escenario de crisis y de violencia. ¿Por qué? Porque no somos intencionales. Tenemos que reconocer que es un problema que aunque seamos una subcultura, vamos a decir así, está implícita la violencia dentro de nosotros y que necesitamos ser intencionales en incorporar los temas de sensibilización, información y conocimiento para el cambio y para la prevención de la violencia y la reducción de la violencia en la consejería matrimonial, en la consejería prematrimonial, en la consejería pastoral. Necesitamos sensibilizar a la gente. Probablemente el pastor esté sensibilizado y dé un consejo adecuado, y si esa mujer o ese hombre está siendo violentado, lo derive incluso a demandar un servicio que es el que debe recibir. Pero si no tiene la información, no puede hacer eso. Pero si esa persona tiene la confianza con un líder laico, probablemente el líder laico le diga: sí, eso es el diablo que te está oprimiendo y lo que tú tienes que orar y reprender, y ahí quedó. Probablemente en el siguiente fin de semana estemos anunciando el memorial de la pareja o el memorial de la persona. Entonces tenemos que ser también intencionales. Quizás 2 cositas más. La iglesia tiene que entender que debe acompañar a las víctimas, ¿no? Cuando ya una situación se da de violencia, estamos hablando de violencia espiritual, emocional, física, sexual,
necesitamos acompañar y restaurar a la persona, pero también necesitamos acompañar a la persona que genera la violencia. O sea, la pastoral tiene que estar dispuesta y equipada tanto para la víctima como para el perpetrador, porque nuestra misión es restaurar al individuo. Y, ¿verdad? Entonces, que esté preso, pero lo pastoreamos allá, para que se restaure y cuando salga, ¿verdad? Transformado. Pastorear al perpetrador, a la víctima, a las familias, a los hijos, porque cuántas situaciones se crean que siguen generando violencia. Yo conozco un caso donde el esposo daña a su pareja y esta mujer muere, pero esas dos familias quedan con la disputa de esos hijos y luego hasta tienen que dispersarse porque constantemente vivían en un proceso judicial donde eran los golpes, los insultos, entonces todo un desorden, un desastre, ¿verdad? Social dentro incluso hasta de la misma congregación. Entonces, ¿qué desafío tan grande tenemos los líderes de no tener una respuesta simple, llana, sino de realmente prepararnos delante del Señor para hacer esto con seriedad, con carácter, para poder edificar y dar vida a través de estos procesos? Así es. Vamos, Eunice, a cerrar, ¿verdad? Porque ya se nos agotó el tiempo, lamentablemente. ¿Qué cosa pudiera World Vision, las comunidades de fe, conseguir que sea una respuesta para esta situación? Bueno, como organización nosotros tenemos una metodología que se llama Canales de Esperanza, Relaciones Armoniosas, que equipa a la iglesia, la sensibiliza y la capacita para responder desde el ideal de Dios, ¿verdad? Y desde una óptica social, psicológica, a la respuesta de la violencia de género. Es un programa de capacitación en diferentes niveles y estamos en la mayor disposición de acompañar a la iglesia. Bueno, ya ustedes saben esta oferta de World Vision, solamente comunicarse con World Vision. Agradecerle a ustedes este programa, Aris Lourdes, interesantísimo, el tiempo se nos fue volando y será hasta la próxima semana, señores, en otro Creciendo Juntos. Muchas gracias.